Parlem, Caporal Lorti, un libro que se va a presentar el sábado 4 de octubre en la Alianza Francesa de Polanco. No te pierdas en unos minutos nuestra entrevista con Rosemarie Mariaca Feldman en directo desde Top France, México. Vamos ahora con Eddie et les vedettes. La Javanaise, una reinterpretación del éxito. En la cabina de Top France México a Rosemarie Mariaca. Rosemarie Mariaca es la autora del libro Le Parlem du Caporal Lorti, un libro que se va a presentar el próximo sábado 4 en la Alianza Francesa de Polanco. Es un libro escrito en español, pero traducido ya al francés. Y Rosemarie, quiero que nos platiques, antes de hablar más del libro, de este hecho que fue que se llevó a cabo el 8 de mayo de 1984, una cosa horrible en el Parlamento de Quebec, la Asamblea Nacional de Quebec, a mano de este caporal Lorti. Exactamente, bueno, muchas gracias por invitarme. Se trata de un cabo de las Fuerzas Armadas de Canadá que entra el 8 de mayo de 1984, es decir, hace 30 años, al Parlamento con la intención de matar al primer ministro, que en ese entonces era René Lévesque, y a los miembros del Partido Quebecois. En su entrada al Parlamento intenta entrar al Salón Azul y en el trayecto mata a 3 personas y hiere a 13. Un día... Alors, esas personas no eran diputados porque ese día... Exactamente, ese día no le informaron mal. Le dijeron que sesionaban a las 10 de la mañana y ese día hubo un cambio, era a las 2 de la tarde. Pero su intención era matar al primer ministro Lévesque. Sí. Exactamente. Entonces, cuando entra al Salón Azul, se da cuenta de que no están sesionando, hay personas ahí, mucho menos. Y él se sienta en la... Se sienta en la silla del presidente de la Asamblea y tira unas ráfagas, principalmente en la silla del primer ministro Lévesque. Ahí se encontrarán luego las huellas de las balas y se quita el aparato dental, la dentadura, y la lanza. A partir de ahí, lo que sucede es que se hace un proceso psiquiátrico y judicial. Sí, pues bueno, lo arrestan. De hecho, hay un militar que logra pues calmarlo y que... Exactamente. Es un militar que se presenta a él como militar, pero retirado, sin armas, y lo convence de que se rinda. Y Lorti acepta, después de 2 horas más o menos de hablar con él, acepta hacerlo no con la policía, sino con las Fuerzas Armadas, y pide, sin embargo, antes comunicarse con el coronel Arsenault, que es un coronel de las Fuerzas Armadas. Un día antes de este evento, graba 3 cassettes, se consigue 3 cassettes, los graba, uno dirigido a su esposa de ese entonces, otro a un locutor de radio, André Arthur, y al coronel de las Fuerzas Armadas de Canadá. En esos cassettes lo que hace es decir lo que iba a suceder, diciendo que nadie se lo iba a impedir. Parte de las palabras de Lorti grabadas en esos cassettes son personas que han hecho mucho mal a la lengua francesa, al Quebec y al Canadá. Mi lengua está en Quebec y no quiero que nadie la destruya. El francés con el partido, con la ley del primer ministro Lévesque, no podremos hablar en francés. Y curiosamente, algo le pasaba en su lengua, que había dejado de poder hablar con fluidez. Entonces él detecta una destrucción de la lengua francesa, pero algo le estaba sucediendo con su lengua francesa en lo particular. En un momento dado, en el cassette dirigido al coronel de las Fuerzas Armadas, Arsenault, dice: lo hago porque destruyo un Parlem. Se sorprende y rápidamente dice: un partido político que hace mal a la lengua francesa.
Es un lapsus. Le parlem es un lapsus. C'est quoi, le Parlement? C'est le Parlamento? ¿Es el parler? Ah. ¿Es el que...? No, justamente parlem es el lapsus y hay que tomarlo como tal, sin agregarle más. Más cosas. Lo interesante es hacer caso de esto. Ajá. Vamos a hablar de este libro que es escrito a base, entonces a raíz de esas grabaciones que conseguiste, ¿no? Bueno, vamos mientras a Québec. Vamos con Pierre Lapointe, que es un cantante quebequense, y la canción Dans la forêt de Mal-Aimé. Voici Pierre Lapointe. Después regresamos contigo, Rosemarie Mariaca, autor del libro Le Parlem du Caporal Lortie, que se presenta el sábado 4 de octubre en la Alianza Francesa de Polanco. De la destrucción que hacemos nosotros mismos de la tierra. Regresamos en el estudio de Top France México con Rosemarie Mariaca Feldman, quien escribió el libro Le Parlem du Caporal Lortie, un libro basado en un hecho real. Bueno, toma de hecho grabaciones. Se funda sobre las grabaciones que consiguió, grabaciones de este mismo cabo militar de 25 años que entró en el Parlamento, en la Asamblea Nacional de Quebec, un 8 de mayo de 1984, y que mató a 3 personas y hirió a mucho más, que impactó mucho la opinión pública en Quebec este hecho. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Cómo? Entonces, a partir de esas grabaciones que conseguiste en caseta. La Secretaría del Tribunal estableció estos cassettes. Significa que de lo oral, los cassettes eran hablados, pasaron a la escritura, a hacer un documento, y establecieron un texto gramaticalmente correcto, con una puntuación perfecta, sintácticamente bien hecho, pero dista sin mucho. Sin tomar en cuenta el verdadero hablar. Exactamente. Claro, porque querían hacer un documento legible, comprensible, claro. Administrativo, bueno, sí. Entonces la puntuación que hicieron respondía a esos cánones. Pero dista mucho de ser lo que dijo. Eliminaron los lapsus, las repeticiones, las exclamaciones, las pausas. Y todo eso cuenta, por supuesto. Como psicoanalista, es justamente lo que más interesa. Así como el lapsus parlem, cuando lo dijo, es lo que me hizo interesarme. Saber que a partir de ahí había algo que le estaba sucediendo. Esto estaba dicho por él. Tu libro, tenemos claro, tu libro no es la relación del hecho, de los hechos, ¿no? Es un análisis de lo que dijo en esos cassettes el caporal Lortie. Bueno, ¿Estoy en lo correcto? La primera parte es el establecimiento de esos cassettes, es decir, el pasaje a lo escrito, pero hecho por mí, distinto al que estableció el Bureau du Greffe, sería la parte de la jurisprudencia. Y lo que hice al establecerlo es guardar los lapsus, las entonaciones, las repeticiones, las acentuaciones, los equívocos, totalmente, porque eso es lo que me interesa. Entonces es un establecimiento totalmente distinto que conserva la agramaticalidad, porque el inconsciente es agramatical, es asintáctico. ¿Cuál es lo interesante justamente en esos lapsus ahí? Que revela desde su inconsciente parte de lo que le estaba pasando. Entonces es una entrada. Freud decía que para poder leer al inconsciente, el sueño era la mejor vía, dice la vía regia. Pero yo diría que el lapsus es mucho más, porque es directo, es del lenguaje. Además, con los sueños, bueno, se presta mucho tipo de interpretaciones. Por ejemplo, tenemos ahí a Jung, que interpreta a partir de los símbolos, o toda la antigüedad bíblica, que también hacen interpretaciones de sueños. Se presta mucho. En cambio, el lapsus es directo. Es discontinuidad, irrumpe y se impone. Y tiene un sinsentido total.
Esa es la manifestación del inconsciente. Pero bueno, a mí hay un abismo entre un lapsus y lo que hizo y sus actos. Hay un abismo enorme que y lo vamos a platicar después. Cómo pasar de esto. Él se siente víctima, pero cómo pasar a eso, a cometer esos terribles actos. Vamos a música y vamos con Thomas Fersen, una canción muy divertida, rellena de juegos de palabras. Voici Rosemary Mariaca, quien es psicoanalista y también escribió este libro titulado Le Parlem du Caporal Lorty, el Parlem del Caporal. Es un libro que fue escrito en español primero, ¿verdad? Sí. Ahora te vamos a abrir el micrófono. ¿Sí? Parte de lo dicho por Lorty en esos cassettes dirigido a estas tres personas está en francés. Okay. Entonces fue a partir del francés que continúe en parte en francés y en parte en español. Tú hablas francés, tú eres suiza. Boliviana y suiza. Y suiza, ok, muy bien. Y bueno, este libro lo vas a presentar a las 10 de la mañana el próximo sábado. Tengo entendido que tú tendrás invitados también. Hay 3 psicoanalistas invitados. Lucía Rangel, miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse, Susana Berkovich y Néstor Braunstein. Entonces, los 3 hablarán de su lectura muy particular del libro y desarrollarán algo al respecto. Es en que este caso del Caporal Lorty es muy interesante de nivel de visto desde la psicoanálisis. Tú me hablaste de los lapsus. Sí, justamente lo que prevaleció durante el juicio fue una dimensión jurídica y una dimensión psiquiátrica. Una dimensión psiquiátrica para establecer un diagnóstico y una dimensión jurídica para establecer una sentencia. Pero no es... y todas las palabras de Lorty de los cassettes quedaron en el aire, no fueron escuchadas más que algunos fragmentos, frases. No se retomó, nadie realmente lo escuchó. Entonces lo que hago es escuchar, no con el interés de victimizarlo, ni de inocentarlo. Es una persona que hizo lo que hizo y es responsable, cumplió su condena. No pasa por ahí el interés del libro, sino más de escuchar lo que dice y ver a partir de eso qué es lo que le estaba sucediendo. Sí, tratar de entender por qué hizo eso, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Entonces, por ejemplo, le pidieron que escribiera a mano cronológicamente lo sucedido. Hizo un relato y resulta de que todo lo que pone ahí está escrito agramaticalmente. Por ejemplo, escribe la palabra maître, le escribe M mayúscula, E, acento circunflexo sobre la E, T-R-E, jugando con ese doble sentido de amo y poner, maître y maître. Fónicamente no se escucha la diferencia, es lo mismo, pero lo escribe así. ¿Pero no es un simple error de ortografía? No, está lleno. Esa es una parte de lo que está en el libro. Esa escritura con mayúsculas, con minúsculas, con tachaduras, con palabras, por ejemplo, parlement, ahora sí, parlement entero, escrito con mayúscula y escrito con minúscula, también haciendo ahí un juego entre parlamento y parloteo, de hablar, que es algo que sí estaba muy presente en él. O por ejemplo, otra palabra, acheter, de acheter, comprar, y jeter, tirar, que es lo que hace con la dentadura, en el momento en que está sentado, la tira. Es muy interesante. Entonces el libro es una propuesta de lectura a partir de los significantes en juego en esos cassettes. ¿Y qué son significantes? Son palabras que interpelan, palabras que llegan, que tocan. A partir de eso se puede hacer una lectura. Algo apasionante, ¿no? La verdad. Podemos quedarnos horas. Vamos a regresar de todos modos contigo y con este libro, Le Parlem du Caporal Lorty. Mientras, seguimos con Amel Bent
Comme toi, como No mames, cabrón. quien escribió este libro, Le Parlen du Caporal Lorty. El libro se presenta próximo sábado. 4 de octubre, 10 de la mañana, Alianza Francesa, Polanco. Voilà, 10 de la mañana, el Parlen du Caporal Lorty, a las 10 de la mañana, la entrada es libre. La Alianza Francesa de Polanco está ubicada en Sócrates 156, esquina Homero. Es un libro que va a interesar a estudiantes, profesionales. Psicoanalistas, gente interesada en la mente humana, principalmente. Tiene fantástica fábrica de lapsus, de sueños. De palabras ambiguas que invitan a una lectura. Y la importancia del lenguaje, el lenguaje que puede curar. El lenguaje que implica, bueno, en un análisis está en juego el lenguaje, entonces, sí. Ok, bueno, sabremos más próximo sábado a las 10, próximo sábado, en 2 semanas, el sábado 4 de octubre, a las 10 de la mañana, en la Alianza Francesa de Polanco. Muchas gracias, Rosemary, y nos vemos allá, por supuesto. Vamos con San Severino, y voici